Muy buenas tardes, bienvenidos a este en vivo. Hoy queremos hablar de un tema sumamente importante, una falsa doctrina que por muchos siglos se ha creído pues como algo cierto. Por eso es que es muy importante compartirlo. A la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque la Biblia no habla del purgatorio. La Biblia no habla. Hablar del purgatorio, ¿qué es lo que dice? Según lo que dice la doctrina católica, que el purgatorio, ¿verdad? Es un lugar transitorio donde las personas purgan sus pecados. De ahí viene purgatorio. Purgan sus pecados, limpian sus pecados para que puedan ir al cielo. Y esto, hermano, y vamos a verlo a la luz de la Biblia, que va en contra del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Porque si entonces va a haber un lugar transitorio, un lugar donde usted va a ir a purificar sus pecados, entonces la sangre de Cristo es insuficiente. Quiere decir que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es insuficiente para darnos la salvación. Y eso es terriblemente peligroso creer en eso, porque estaríamos negando la suficiencia de la sangre de Cristo. Más bien la Biblia condena, la Biblia más bien habla claro acerca de solamente dos lugares, el cielo y el infierno. Es la eternidad. Habla de dos lugares nada más. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseñó acerca de eso a través de la historia del rico y Lázaro. Hablar del purgatorio, sin duda, amados hermanos, es como decir un seguro que tiene el católico, que cuando muere no va a ir al infierno. Hermano, no hay ningún lugar transitorio donde usted pueda, o una segunda oportunidad donde usted pueda limpiar su pecado y de ahí se va al cielo. No, todo es aquí. Y vamos a ver a la luz de la Biblia, pero vamos a ver algunas referencias también de lo que dicen los católicos acerca de esto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Que la persona va a ir al purgatorio, ahí va a arreglar las cosas o sus pecados, ¿no? Y de esa manera fácilmente va a poder llegar al cielo. Y aquí las personas hacen indulgencias, rezan el rosario y hacen obras de caridad. Y con eso dicen ellos que las almas del purgatorio van a poder librarse de ese fuego. De ahí se van a ir al cielo. Durante los primeros siglos de la iglesia, jamás se mencionó el purgatorio. Durante los primeros siglos. ¿Cuándo es cuando se empieza a hablar acerca de esto? Es cuando ya el emperador romano, Teodosio, él da un decreto donde el cristianismo, ¿no? Sería la religión oficial del imperio romano. Pero eso que implicaba traer consigo también muchas creencias y tradiciones paganas. Y una de esas creencias paganas era, por supuesto, creer en un lugar de purificación a donde las almas iban para ser purificados de sus pecados. Siglos después, en el Concilio de Florencia, en 1431, fue declarado un dogma infalible y se define como un lugar o condición de castigo temporal para los que murieron en la gracia de Dios. Yo tengo aquí justamente de lo que textualmente, lo que dice la doctrina católica acerca de este purgatorio. Lo voy a compartir aquí para que usted lo pueda leer conmigo. Amén. Para que usted lo pueda leer y pueda ver qué es lo que creen la Iglesia Católica acerca del purgatorio. Y eso usted lo va a encontrar en el Catecismo 1030 y 1032. Usted ve ahí acerca de la purificación final o purgatorio. Dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios
pero imperfectamente purificados. Mire esas dos palabritas. Imperfectamente purificados. Quiere decir que estando en vida, la sangre de Cristo entonces no es suficiente para purificarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Mire qué terrible lo que dicen aquí. Sigo leyendo. Aunque están seguros de su eterna salvación, miren, están seguros de su eterna salvación, pero dice, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final. Mire qué terrible. Mire qué terrible lo que aquí están diciendo. Y esta es la doctrina del purgatorio según el catecismo. Pues miren, ya en el siglo, luego en 1431 es que es declarado un dogma, y en el Concilio de Trento en 1564 es donde ya se atreven a aclarar o a declarar que Dios no siempre redime el castigo completo debido al pecado junto con la culpa. Estos obispos católicos tuvieron la audacia de declarar que el sacrificio y la muerte de Jesús no fueron suficientes para satisfacer la justicia divina por el pecado. Y aquí viene algo tremendo. Agárrese. El purgatorio ha sido un negocio redondo durante siglos. Y es por eso, hermanos, que es defendido de una manera tremenda, de una manera terrible. Es defendido esta falsa doctrina. La Biblia no habla de purgatorio. Durante siglos se han pagado billones de dólares a los sacerdotes católicos romanos, para que las almas del purgatorio alivien el sufrimiento, ¿no? Supuestamente en ese fuego de ese purgatorio. El clero católico ha enseñado siempre que ese periodo de sufrimiento en el purgatorio puede ser acortado y liberado comprando indulgencias, comprando esas novenas, ¿no? Comprando tarjetas de misas y dando ofrendas de dinero y haciendo obras de caridad. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, amados hermanos y amigos. La Biblia enseña que la salvación es por gracia de Dios. Es un don de Dios y no de nosotros. O sea, nosotros no vamos con nuestras obras, con nada de lo que hagamos, vamos a poder alcanzar la salvación. Solamente basta la sangre de Cristo. El sacrificio que Cristo hizo. Él es el Cordero inmolado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo entonces no? Si hay un lugar donde vamos a purificar nuestros pecados, entonces ¿por qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? No tiene sentido, hermano. Entonces, cuando un católico muere, entonces se da dinero, ¿no? O se le pide el dinero a los seres queridos, a los que están dolidos por su muerte, para acortar el castigo de esa persona que ha fallecido en el purgatorio, ¿no? Entonces, imagínense, hermano, esto es totalmente antibíblico. Por algo, la Iglesia Católica o la religión católica es la religión más rica que existe, hermano. Se ha llenado de dinero por causa a través de las indulgencias, ¿no? La compra y venta de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios no se compra, no la podemos comprar. Es gratuita. Cristo se entregó por nosotros.
Su sangre derramada es para el perdón de nuestros pecados. Esto ha sido un negocio, hermano, muy lucrativo para el Vaticano. Y hay que decirlo con todas sus letras. Un negocio que ha servido para enriquecer a los cleros, a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales. Y esto, hermano, no tiene sustento bíblico. No existe sustento bíblico que hable del purgatorio. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. Vamos a abrir nuestra Biblia. Gloria al nombre del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia acerca de lo que dice acerca de esto de la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, maravilloso es el nombre de Cristo, capítulo 9, verso 27 dice: y de manera que está establecido para los hombres, algo que está establecido no se puede cambiar. Empecemos por ahí. Cuando algo ya está establecido, no se puede cambiar. Nadie puede modificar. Amén. Nadie puede modificar porque eso viene ya establecido por el mismo Dios. Dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No dice después de esto puede purgar su pecado. Después de esto tiene otra oportunidad. Después de esto puede ir a un lugar intermedio y de ahí de repente por ahí quizás con algunos rezos o algunas indulgencias puede salvar su alma. Hermano, esto es una herejía. El rezar a los muertos, el rezar por los muertos es una herejía. La salvación es aquí. La oportunidad para que nosotros podamos alcanzar la salvación es aquí. Una vez que la puerta se cierra, como habla la parábola de las 10 vírgenes, cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, una vez que la puerta se cierra ya no hay salvación, hermano. Mire lo que dice el libro de Isaías capítulo 55, verso 6. Mire lo que dice la Biblia. Aquí es donde tenemos que desesperarnos y procurar alcanzar la salvación. Buscar a Dios aquí mientras que estamos en la tierra. Dice capítulo 55, verso 6 de Isaías. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Le está hablando a los vivos, no a los muertos. Le está hablando a los vivos, a nosotros. El que está muerto perdió su oportunidad. Si es que murió antes de morir, se arrepintió, gloria a Dios, porque ahorita está en un lugar de descanso, esperando el día del juicio. Pero si no murió arrepentido, está en un lugar de tormento. Lo dice la Biblia. Amén, ahí está. Dice que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. La Biblia reprende, más bien, hermano, la doctrina falsa del purgatorio. Mire y abra su Biblia conmigo en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 en adelante. Mire, vamos a prestar atención aquí en esta palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versos 7, 8 y 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dígalo conmigo, de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Todos los pecados el Señor nos limpia cuando usted viene y se arrepiente. Aquí
vivo, no después. Después ya no, usted no tiene oportunidad de arrepentimiento. Una vez que está muerto ya perdió su oportunidad de arrepentirse. Aquí está nuestra salvación mientras estamos vivos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay una obra imperfecta de parte de Dios. Dios no lo hace las cosas imperfectas. Dios no lo hace las cosas a media. Si el Señor dice que Él nos limpia de todo pecado, quiere decir que si nos arrepentimos aquí, en la tierra, realmente nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, hermanos, el Señor nos limpia, nos lava con su sangre, nos limpia de todo pecado, por lo tanto, alcanzamos salvación, vida eterna, alcanzamos la salvación de nuestra alma a través de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo. Amén. Seguimos con más versículos. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, hermano, Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de su sangre. Entonces, ¿cómo puede decir la doctrina católica que hay una purificación imperfecta? Hermano, esto es un insulto a Dios. Esto es una herejía. Esto es una burla al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué le están diciendo aquí? Que la obra, lo que hizo Cristo en la cruz, no es suficiente. Que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no sirve. Eso le están diciendo. No me sirve lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso es que vamos a hacer indulgencias por esas almitas del purgatorio. Hermano, si usted quiere purgar sus pecados, si usted quiere o necesita purgar sus pecados, amigo que me estás viendo, tú eres consciente que has pecado contra Dios, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia habla de que todos hemos pecado delante de Dios. Lo único que necesitas es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios, humillarte, porque la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hay que convertirse de sus malos caminos. Hay que dejar el pecado, pues. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice el Señor, y sanaré su tierra. Amén. La sangre de Cristo es lo único que nos limpia de nuestros pecados. Y no necesito traer nada más. Dios no quiere tu dinero, no quiere indulgencia, no quiere buenas obras, obras de caridad. No. Lo único que Dios, para que tú alcances tu salvación, lo único que Dios quiere es un corazón arrepentido y humillado. Que un corazón contrito y humillado no desprecie a Dios. La doctrina del purgatorio es una licencia para pecar. Escúcheme bien lo que digo. La doctrina del purgatorio es una licencia para pecar. ¿Sabe por qué digo esto? Porque el católico que cree en el purgatorio, pues estando vivo no se preocupa en arrepentirse y en dejar de hacer lo malo, en dejar de pecar. Pues no está preocupado porque dice, bueno, ahí en el purgatorio voy a tener
una oportunidad. Ahí voy a purgar mis pecados y me voy al cielo. Por eso que aquí pues no están preocupados en dejar de hacer lo malo, en dejar de pecar. El purgatorio, la doctrina del purgatorio es una licencia para seguir pecando. Pues yo quiero decirle que el purgatorio no existe. A la luz de la Biblia, se lo estoy comprobando aquí, se los estoy demostrando. Cada creyente que ha sido comprado con la sangre de Cristo, créalo, instantáneamente, es redimido, es salvo. Al momento de su muerte, si esta persona muere y esa persona ha sido redimida con la sangre de Cristo, o sea, se arrepintió, le entregó su corazón al Señor, le pidió perdón a Dios, pues instantáneamente, al momento de su muerte, al instante, hermano, es redimido, es salvo. Es salvo, se va a la presencia de Dios. Amén. Vamos a leer en 2 de Corintios 5. 2 de Corintios capítulo 5, mire. Aquí vamos a reforzar lo que acabo de decir. Capítulo 5, verso 6, dice así: así que vivimos confiados siempre, y siempre que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Sí, cuando usted está en el cuerpo, o sea, todavía estamos aquí en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, una vez que ya estamos ausentes del cuerpo, cuando morimos a este cuerpo físico, vamos a la presencia de Dios. ¿A quién le está hablando? Aquellos que han recibido, amén, por fe han recibido el perdón de sus pecados. Aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios. Aquellos que andan, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Entonces, estamos viendo aquí lo que el mismo Jesús le dijo. ¿Se acuerdan al ladrón que estaba cuando Jesús estaba en la cruz? Habían dos ladrones a su costado, ¿verdad? Al ladrón arrepentido, ¿qué le dijo? Vamos a leer. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él fue perdonado. Él alcanzó perdón, pero que antes de morir, inmediatamente después que él muere, él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el purgatorio. No le dijo en el purgatorio. Le dijo en el paraíso. Amén. En el cielo. En la presencia de Dios. Ahí está todo aquel que se arrepiente. Todo aquel que deja lo malo. Todo aquel que deja el pecado. Ahí están. Si usted tiene un familiar que murió y ese familiar murió arrepentido, murió entregándole su vida a Cristo, ojo, no con un cargo de conciencia nada más, no, sino de verdad arrepentido, pedirle perdón a Dios, entregarle su vida, abrirle su corazón al Señor, recibir el perdón de Dios. Eso tiene que hacer la persona antes de morir. Pero si la persona murió sin Cristo, murió sin arrepentimiento, así usted rece, así usted haga indulgencia, así usted haga lo que quiera, no va a poder hacer nada. Esa alma ya perdió su oportunidad. Los muertos ya no tienen oportunidad de perdón. Escúcheme esto. Es antes de morir. Hemos leído en Hebreos. Está establecido para todos los hombres
que una vez que mueren, después viene el juicio. Mueran una sola vez y después el juicio. No dice otra oportunidad, no habla de eso. Entonces, ¿quién tiene la autoridad de librar las almas del infierno? Solamente Cristo Jesús. Por eso tenemos que correr a Él. Tenemos que correr a Él. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Esta es una doctrina del infierno, una doctrina de demonios, para arrastrar a la gente al error y para que la gente no alcance salvación. Eso es lo que quiere el diablo, que muchos se confíen en el purgatorio y pues esperen que ahí van a alcanzar su salvación, cuando, hermanos, se van a ir directo al infierno. Mire esto. Hay otro versículo que encontré también en Hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 17. Dice así, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor, cuando te perdona, hermano, aleluya, nunca más se acuerda de tus pecados. Amén. Dios dice que Él ya no más se acuerda de nuestros pecados. O sea, después de la conversión, Dios no cuenta más los pecados contra sus hijos. No más. Amén. El purgatorio es una burla a la justicia de Dios. Le roba la gloria, hermano, al Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Porque Cristo es el único que nos limpia, nos libra del pecado y de la muerte y nos da la salvación. Además, hermano, decir que hay purgatorio es negar la existencia del infierno, aunque no lo digan directamente. Aunque no lo digan directamente, están negando la existencia del infierno. ¿Por qué? Porque las almas al morir, al ir al purgatorio, van al cielo. O sea, aquí nadie se va al infierno. Van a purgar su pecado en el purgatorio y van a evitar el infierno. Qué bonito. Entonces, qué fácil, ¿verdad? Y yo digo, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué el sacrificio de Jesús? Si nadie va a ir al infierno. Si nadie va a pagar por sus pecados. Mire, es tremendo. O sea, todos se salvan. Nadie va a ir al infierno porque tendrán una siguiente oportunidad en el purgatorio. Entonces esto es una, como dije hace un momento, una licencia para pecar, ¿no? Cuidado con esta doctrina. El purgatorio es una doctrina peligrosa que hace de Cristo o del sacrificio de Cristo insuficiente. Esto es lo que yo quería compartir en esta tarde y dejar bien en claro, hermano, que solamente nuestra salvación es a través de Jesucristo. Cristo es el que salva. Cristo es el que liberta. No hay otros sacrificios. No hay indulgencia. No hay obras de caridad. No hay dinero que pueda comprar tu salvación, querido amigo. Solamente es Cristo. Y ahí dejo el versículo.